Vamos a arrancar con la primera de la entrevista del programa de evaluación y cambio curricular. Para esta entrevista se citaron auxiliares docentes del ciclo superior del profesorado en Ciencias Químicas y del Ambiente. Entonces, digamos, el primer eje a consultarles tiene que ver con lo de la integración curricular. Vamos a empezar con la profesora Silvina. ¿Podría comentarnos si su unidad curricular o asignatura está orientada en algún momento al desarrollo hacia la práctica profesional que va a desempeñar su estudiante como graduado? La asignatura es parte de obviamente, y los alumnos tienen un intercambio entre ellos, una práctica, digamos, docente interna dentro de la materia, cuando tienen que exponer algunos trabajos. Ah, bien, o sea, lo hacen en calidad de profesor. Claro, o sea, es como que toman la iniciativa. Bien, entonces ese sería su apoyo a la práctica profesional de alguna manera. Entonces, Claro, que es de profesorado. Sí, sí, más allá de la parte disciplinar, obviamente, que tiene que ver. ¿Carlos? Sí, también. Yo tengo fortuna, si se quiere decir de alguna manera, de estar con los chicos que están en el nivel básico en primer año y con los que están a punto de recibir. Ah, Entonces, tengo como los dos matices. ujú. Eh, por diferentes circunstancias, en los niveles superiores, en cuarto año, sí se trabaja ya de manera intensa en la formación específica de lo que es la actitud o lo actitudinal de los docentes, ¿sí? Se practica mucho, se hacen exposiciones, se trabaja en la forma de expresarse, de hablar, eh, de diferentes maneras. La cátedra la asignatura que estamos en el cuarto año, sí nos permite trabajarlo mucho, sí, sí lo hacemos. Se ponen entre ellos, a veces le hacemos hacer trabajo fuera, les hacemos afuera, entonces que hablen con personas que no están acostumbradas a verlo, entonces ahí ya trabajan los... Sí, sí, se trabaja. Lo cosa, bueno. Sí, 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 vos podés agregar eso, sí, sí, sí. Porque, claro, relacionado con eso de lo actitudinal que él decía, también en la otra asignatura, lo que hacemos es enseñarlos a que escriban bien. O sea, Sí, 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 sí. no solo la parte positiva, sino que sepan redactar, que sepan como una gramática y demás, porque van a ser docentes, ¿no? Entonces, impulsamos eso también. Muy bien. Bien. En el mismo eje, en la misma temática, digamos, ahora la pregunta va orientada a si ustedes articulan o hacen actividades coordinadas con otras unidades curriculares, ya sea del mismo año, o sea, de manera transversal o horizontal. ¿Siempre de la misma carrera? Siempre de la misma carrera, Bueno. preferentemente de la misma carrera, pero si estés con otras, pues lo puedo comentar. Bueno, porque nosotros hacemos con biología, digamos, o sea, sobre todo con que también es una materia de ciclo superior que es tecnología, que tiene mucho de esto, y con ecología en general, de la parte de ecología vegetal, por ejemplo. Entonces, hay como una interrelación temática en un punto, y también, sobre todo, con el viaje de fin de curso, digamos, que nosotros llamamos, de forma que es integrador, para visitar algunos centros o institutos o establecimientos que pueden ayudarnos a formación. Entonces, de esa manera sí, y también hubieron años en que algunos chicos no eran de esa materia, digamos, ese año, y sí eran de otros que los invitaron, digamos, dentro de la carrera. O sea, como parte de una integración, digamos, también, digamos, más allá de la currícula, pero sí como finalización y como integración general. Ah, perfecto. ¿Y ustedes se integran con los? No, Nosotros no, se charla hace dos, sí, que el año pasado empezamos a charlar y tenemos la intención de hacerlo. Se complica en el primer año por la cantidad de alumnos que tenemos por ahí y como ustedes saben, nosotros compartimos asignaturas con otras carreras, tanto bioquímica como licenciatura, entonces por ahí se nos complica,
pero sí lo que estamos teniendo, el proyecto es de darle a un profesor en particular una tarea específica, entonces que su grupo de alumnos sea ese. Entonces él se centra en ese grupo de alumnos, pero todavía no. Em, Respecto a, bueno, ustedes no lo tienen, pero ustedes que sí lo hacen, lo planifican, está escrito en algún lado, lo registran, está en la planificación. Sí, generalmente, digamos, como parte de la planificación, como el viaje integrador, o Bien. algo, por ejemplo, las visitas o conferencias, por ejemplo, virtuales, que dan algunos especialistas, ¿no? Entonces, que ahí de esa manera eso está planificado y lo tienen ellos en el cronograma y nosotros en la Bien. planificación lo hacemos. Y eso sí, digamos, ahí se vincula con las otras. Generalmente chicos de CTS son los que suelen participar de esta. Y en ese sentido, siendo que ya tenés alguna experiencia, ¿te parece sencillo hacer esta articulación intercátedra o a veces No es, a ver, no es muy difícil, tampoco es muy sencillo, o sea, pero en el sentido de poder diagramar horarios y diagramar voluntades, digamos, también de todas las otras asignaturas, ¿no? Pero, digamos, podría ser eso un poquito la limitación que podemos encontrar, pero no es algo complicado, digamos, nosotros siempre lo planteamos así como en la asignatura de esta manera, digamos, y casi siempre nos fue bien, pero por ahí eso no. bien? Y bien, bárbaro. Sí, en realidad le pregunto Sí, 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 no. un poco a la hora de articular si hay alguna preferencia con cátedras, con alguna cátedra, que en este caso es por actividades o por compartir docentes. Eso, bueno, Claro. sí, Un porque poco para pensar también en qué otras articulaciones podemos hacer, o sea, corrernos un poco de lo disciplinar claro, específico y ver si se puede articular. sí, eso sí, ¿Qué porque consideran respecto a eso? ¿Sería complicado o no? A lo mejor con una más de primer año, por ejemplo. bueno, yo creo que eso se puede hacer, o sea, yo creo que se puede hacer, o sea, es algo que bueno, hasta el tiempo en el que yo estuve, no se logró, yo estoy de licencia, sin saber en esta asignatura en este momento, pero creo que es algo factible hacer, de hecho, es un desafío y un desafío lindo, porque creo que da la asignatura para hacerlo, bueno, y también el número de alumnos. Ujú. O sea, que también es algo personal en cuenta, ¿no? Para poder desarrollar esto, que sí, creo que se puede plantear como algo factible hacerlo. Sobre todo usar, ahí nosotros pensamos a veces con el equipo docente, usar el recurso humano. Es Mm. así. Por ejemplo, a veces lo que nosotros necesitamos en primer año son, por ejemplo, personas, recursos humanos como escrito. Entonces, utilizar esos chicos que ya están a punto de ser docentes y darle el espacio en las asignaturas donde tenemos un gran número de alumnos y Claro, claro, a que den algunas clases de tutoría, algunas clases de repaso, entonces, que ya hagan sus prácticas en la misma institución, porque, bueno, no quiero ser. pero reglamentariamente está contemplado en una inscripción de que un escrito pueda estar Sí, 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 en un trabajo práctico guiado por el docente. Entonces, en este caso, Podría ser. podría ser. sí, ¿Cómo pensarlo, digamos? sí. Bueno, respecto a esto, entonces ya más o menos cubrimos todo lo que tenga que ver con el primer eje. Entonces pasaríamos al segundo eje, que es la flexibilidad y accesibilidad curricular. Respecto a esto, se desea indagar un poco acerca de si las unidades curriculares de ustedes, bajo qué modalidad serían. Esto nuevo impuesto post pandemia ahora, si es virtual, presencial, si ese virtual es sincrónico, asincrónico, si usan aulas Moodle. Esa es puntualmente la primera pregunta. Es presencial la modalidad, obviamente que durante la pandemia no, Claro. fue todo virtual, ¿no? O sea, se adaptó todo,
todos, aprendimos todos Sí. los contenidos, la estructura, la materia. Claro, fue el disparador también del uso de las nuevas herramientas para esto, ¿no? Para mejorar. En nuestro caso nos llevó a armar un aula virtual, digamos, o sea que, digamos, entonces en este momento es presencial, tenemos el aula virtual para intercambio de material, para un repositorio por ahora, sí, exactamente, un repositorio para los trabajos prácticos, las entregas, o sea, nos sacamos la parte de impresa que tenían antes ustedes, bueno, entonces eso Me gusta. claro, entonces esa parte tiene que ver con eso. Y ya antes incluso teníamos, antes de la pandemia, sí teníamos todo lo que eran charlas, por ejemplo, de personas que eran de afuera, ya lo usábamos con canal virtual, digamos, ¿no? Como método, pero ocupamos esto, pero básicamente presencial, no es. No. Nosotros sí utilizamos bastante, utilizamos mucho. Gracias a lo que ocurrió la pandemia, la verdad que el desafío lo afrontamos el primer año por ahí, todo el segundo sí, ya lo implementamos porque teníamos la necesidad de ver cómo realizábamos las experiencias que se llevaban a cabo en los laboratorios. Entonces, No, dale, sí, me acordé. lo primero que hicimos fue buscar algunos simuladores virtuales, entonces introducíamos mediante el aula que nos brindaba la plataforma Moodle y tratamos de alguna manera de reemplazar las experiencias presenciales con esto. Esto en el nivel básico. En el nivel básico, sí. En la otra. También utilizamos, además del repositorio, a veces sentíamos que los alumnos, por ejemplo, eh, se involucren en la elaboración del aula. No solamente le damos al aula como un espacio, sino que ellos participen en la elaboración del aula de diferentes, ya sea cargando materiales bibliográficos, armando cuestionarios. Entonces ellos participan, le toman la evaluación al otro compañero y luego hacen un- una respuesta del examen. Eh, lo utilizamos bastante, sí. Y sí, Y esto que ustedes utilizan, ahora me centro en sí, viste que sí. Ellos, digamos, lo planifican actualmente de la planificación, sí, siempre. qué actividades van a hacer solas, Y sí, presenciales, sincrónicas o no, exacto. todo está planificado. La ventaja que tenemos a veces es que cuando uno carga, por ejemplo, la- porque hay una instancia clave que es el ingreso, la evaluación previa a que ellos ingresen al laboratorio. Entonces se le hace como un examen, se le hacía antes un examen de menos 15 minutos, un tipo de coloquio para que ellos ingresen, se buscaban los conocimientos básicos previos para que ingresen y bueno, si aprobaban el colegio entraban. Entonces eso ya lo hacen en su hogar. Entonces nosotros a medida que van pasando los años vamos modificando, vamos ampliando, vamos agregando preguntas, entonces ya está todo planificado y a veces años que decimos, no, este año lo vamos a hacer presencial. Entonces, lo va a hacer entonces ahí ya le sacamos del tema que ellos pueden llegar Claro, bien. pero sí está planificado, las preguntas están cargadas. Bueno, y en el caso del CTS, que vos decís que, por ejemplo, lo haces ciertas actividades en el aula. A la hora de retomar en la presencialidad, o sea, en la clase presencial, retoman ese disparador, Sí, digamos, sí, siempre, y analiza, a veces, no, siempre se analiza de manera, a veces, presencial, no digo siempre, pero se analiza a ver qué quisiste, porque por ahí lo que ocurre es que la comunicación de manera presencial es inmediata y se entiende lo que quiso hacer. Capaz que uno ve lo que elaboró en el aula y no está entendiendo muy bien qué quiso hacer y viene siete clases el alumno y no quise hacer esto, profe. Entonces capaz que te conviene así y ahí lo trabajamos bien, perfecto. al material que ellos elaboraron en una casa de manera Bien, perfecto. Eso es un poco tener esa articulación que virtualidad presencial, presencial es difícil.
Sí, sí, sí. Porque eran como dos mundos distintos acá. Sí, por eso ahora está difícil integrar químicos, cero, Sí. No, la ventaja que tenemos es, nosotros los tiempos que manejamos es mucho más, eh, sí, aprovechamos mejor el tiempo, porque el material, por ejemplo, de imprimir hojas, ya no hacemos. Por ahí nos cuesta la evaluación, que es un desafío, está siendo un desafío para nosotros, es ese, pero lo estamos trabajando. Actividades Sí, virtuales. Eso lo tenemos que poner bien poco porque si las planificamos y las registramos, tenemos que decir cómo las vamos a sí, hacer. sí, 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 sí. Eso sí. Entonces, eso nos lleva a la evaluación continua. Claro, a nosotros nos pasaba con el tema de ¿por qué es presencial? Porque tenemos prácticos que tienen que ser en campo. Claro, O sea, tiene que ser sí, en sí. campo. Entonces, sí, o sea, durante la pandemia que hicimos, trasladamos toda a la virtualidad, pero, por ejemplo, el práctico que hacemos en el río, lo llevamos a imagen satelital. Entonces, bueno, algo analizando, pero la cosa que tenés que ir a todas Sí, Bueno, exactamente. Entonces, por eso, los olores y, vivos, y sí, claro. el ambiente, ¿cómo no? bueno, dentro del mismo eje, pasando un poquito a otro tema también de abordar, accesibilidad curricular, sobre todo la accesibilidad, es la pregunta acerca de adecuaciones curriculares de acompañamiento a personas con discapacidad o de otras culturas. Si lo hacen y si lo llevan adelante. Si tuvieron algún caso que les disparó de tener que hacerlo o si lo están previendo desde un curso, para hipoacúsicos, lo que sea. La verdad que no, a mí con respecto a la otra cultura, si uno quisiera, bueno, me tocó una vez un alumno de intercambio, digamos que era así, pero bueno, pero re bien porque se adaptó espectacular, no tuvo problemas, pero no, nunca tuvimos esos casos o nada que tengamos que ponernos en marcha. Cuando yo leí el material que nos mandaron, dije, bueno, qué bueno pensar ahora, digamos. Realmente eso no era algo, o con alguien con eh, movilidad ilimitada, por ejemplo, para llevarlos al campo, si nos hubiese pasado. Ajá. Hasta el momento no tuvimos por eso, Claro. pero digo, es algo que es una estructura de soporte y acompañamiento que tiene que estar pensado. Exactamente, sí, eso nos falta. Y, también, igual que la colega, sí nos tocó casos eh, de alumnos con algunos problemas, eh, pero siempre mantenemos el contacto con el gabinete pedagógico, que es lo inmediato que tenemos ahí, y recurrimos a ellos. Sí estamos en contacto con ellos, pero desde de la unidad por ahí no tenemos ninguna adecuación curricular y demás. Claro. Pero sí, como dice la profesora también, ahora a partir de, por ejemplo, este trabajo, sí se nos abre. Claro, sobre todo el diseño, que era la estrategia pedagógica o vamos a usar un curricular para el cambio curricular o adaptación curricular. Dependiendo también de la invitación, porque porque eso va a ser bien variable, aún sí. Claro. Bien, para pensarlo. Sí. Bueno, ¿qué entienden ahora por integración curricular? Todo lo que hablamos. Sí, O sea, eso, yo creo que es genial también, o sea, no solamente sino que está un poco supeditado al año claro, que estemos, o sea, mismo, pasó lo de la pandemia, o sea, sí, toda la currícula, cómo integras los planes, los programas, las materias, o sea, creo que es un proceso dinámico donde todas estas cosas que charlamos tienen que ser pensadas, incluidas, reproyectadas, o sea, porque esto también sirve para hacer una especie de monitoreo, claro. ¿no? Entonces, de cómo estamos. Entonces, creo que en esa integración tiene que estar este proceso, ¿no? Sí, Bien. sí, 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 está bueno.
Porque y sí, porque implica que vos reflexiones a ver de cómo estás trabajando, de si estás trabajando bien, de cómo que estás trabajando bien, pues, salud. Tiene que ver cómo objetivar. Ahora ya vamos a hablar de Sí, eso, pero esto de objetivar como un objetivo del alumno, y luego era el alumno, pero no sé, no sé, no ya hay una brecha que es dentro de esta dinámica que escribía la Collier, entiendo es cómo se van relacionando, cómo se van sí, articulando los diferentes contenidos que se van encontrando en el plan. Creo que a eso se refiere. bueno, no sé si ustedes llegaron a tener ese nivel de detalle, digamos, del plan de estudio, particularmente de la carrera de profesorado en ciencia química, pero respecto a las correlatividades del plan, ¿qué les parece? Si esas correlatividades están buenas, habría que modificarlas, si favorece o u obstaculiza la trayectoria del alumno. Eh, Creo que particularmente para que hagan ecología y ambiente, creo que me parece que no tienen una correlatividad muy dura, digamos, sí tienen que cumplir el número de materias y demás y llegar, pero creo que es algo que también se está dando en otras carreras, que a veces es necesario, de acuerdo al tiempo en el que uno está viviendo, digamos, y que uno va tomando el pulso de las situaciones, digamos, flexibilizar algunas correlatividades para pero que sean, digamos, que le permitan al alumno realmente terminar su carrera, integrando, sabiendo, digamos, lo que tiene que saber para cada cosa, no sacarle, digamos, la base, ¿no? Pero creo que podrían reanalizarse. Sí, ¿Sí? sí. Yo creo que podría realizarse como en todas las carreras. sí, tal cual, En algo, Sí, sí, es un análisis quizás que hay que hacerse con mayor número de docentes y demás. Quizás ahí podemos ver bien el transcurso del alumno, eh, cómo va avanzando, si no avanza o si avanza bien. En los primeros años nos encontramos dificultades correlativas, porque están bien las correlativas, pero nosotros están bien. Por ahí, con la asignatura de cuarto año, sí, también podríamos flexibilizar alguna, sí, pero en pos de que el alumno avance, no de facilitar el camino, es para que siga avanzando, siga avanzando. el egreso. Sí, 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 sí. Lo que pasa es que no, lo que pasa es que a veces los alumnos también tienen otras dificultades, entonces si él ve que se está dificultando acá y no está avanzando, y, y va a buscar otro camino, va a buscar otro camino. Claro, por eso. Claro. Sí, por eso. Sí, un poco lo hablábamos también con otros grupos de docentes, el tema de la heterogeneidad de los profesorados, ¿no? Son un poco los alumnos que se inscriben al profesorado puros, llamémosle así, Sí, se inscriben y se reciben de profesor. O sea, está muy como vinculado a otras dos carreras, la licenciatura en ciencia química, y la mayoría se inscribe a las dos. Y y a bioquímica, veces eso, y a veces bioquímica también. bioquímica, claramente. Sí, Sí, tenemos muchos profesores bioquímicos y tenemos algunos que empezaron bioquímica y terminan profesorado y otros que, claro. eh, Sí, sí. que está bastante Sí, no. bien. hay Algunos, algunos me tocó alumnos de ingeniería eléctrica o electrónica que pasaron a química. mira, Sí, y saca y me gustó la química. claro. Bueno, la categoría que sigue habla de perspectiva de género. Ustedes saben que desde el rectorado se impulsa estas cuestiones de de ir digamos, sobre todo ahora en las titulaciones, que hay una nueva titulación. Respecto a eso, la pregunta se orienta a si ustedes observan que sus unidades curriculares son respetuosas de la perspectiva de género. Y en tal caso, cómo se refleja en los contenidos, bibliografía, metodología, un poco ese análisis. O sea, más allá de lo respetuoso
de claro, la sociedad. claro, socialmente hablando. Porque, o sea, yo creo que sí, o sea, en el caso de obviamente, bueno, como todos somos respetuosos, Claro. claro, en el sentido de todos, o sea, no solo esto particularmente. Eh, a nivel de bibliografía o de material, y en realidad lo único que uno puede, no la bibliografía en general, sino que, por ejemplo, en las planificaciones o quizás en los trabajos prácticos, en la guía de un trabajo práctico que uno puede hacer, y bueno, poner ¿no? Pero o sea, como dando esa parte. Pero, Por ejemplo, en el programa de la Cintífula, ustedes lo tienen bueno, eso. no porque tenemos que cambiar ese tema. Eso ya estamos en el tiempo que hay que volver a presentar. Entonces, creo que, bueno, en el momento que tengamos que hacer, hay que pensarlo, ¿no? Desde ahí. Pero bibliografía pasa que, como es muy biológico y muy epidemiológico, entonces, bueno, es como que, sí, es como que esto es así, o sea, lo único que puede ser es hablar del ser humano, por ejemplo. Y ¿no? los En la papeles relación. son más que detectar. Sí, Eso es lo que sí, sí, por ejemplo, porque eso es algo que nos preguntan ellos. o sea, si uno va, Porque hay líneas que son, la química, por claro, ejemplo, es una línea muy, pero por ahí en ecología, hay un poco de todo, pero sí, digamos, prioritariamente los primeros estudios de todo y de toda la disciplina, bueno, sí, eran autores buenos, ¿no? Pero después es como que hay un poco de todo y de acuerdo también a la disciplina dentro de la Claro, disciplina, ¿no? O sea, entonces eso también tiene que ver. Sí, o sea, dentro de la disciplina puede haber hay predominio a lo mejor de algunas líneas que son sí, necesarias. sí, depende, creo que depende exclusivamente de la asignatura. A veces la libertad, por ejemplo, nosotros en CTS tenemos eh, espacio, libertad, si se quiere, para trabajar. Y tal es así que tenemos una unidad de programa sí es el que tiene trabajar miles de casos, uno aprende, porque la idea es de eso es que ellos trabajen, siempre nosotros hacemos trabajar mucho en la asignatura, entonces por ahí le damos uno, dos situaciones, casos, autores, y a veces los traen también ellos, entonces traen científicos, este año por ejemplo trabajamos en científicas argentinas, exclusivamente y te traen casos que uno no sabe y bueno, se cumple que ellos realmente te enseñen y te muestren, y entonces se trabaja situaciones que pasan o que pasaron, dificultades, cómo afrontaron, un poquito la historia también, se le da mucha bibliografía de científicas. Eso lo estamos nosotros. No, eso es Arriba, porque no, eso es, pero Claro. también es por la particularidad de ese es así. Tecnología y sociedad. Ese es así. Sí, sí, acá. Y si vamos al primer año, y es difícil, más que mencionar ahí alguna científico, alguna científica, una escritora, y se lo trabaja ahí unos minutos, pero más allá no podemos. Contenido, Bueno, no, no. empezando por el trato, digamos, en principio la dualidad, de tratar de los y las, Claro, sí, eso. Y sí, por lo menos que estamos mirando hoy. claro, no. Reflexionamos bastante, que sí, bastante. Bueno, entonces, pasamos ahora a la categoría 4, innovaciones pedagógicas. La pregunta está orientada a si su unidad curricular está centrada en la estudiante o lo ubica como protagonista del desarrollo de la unidad. Un poco esto de la enseñanza basada en el alumno como centro, digamos. Ujú. Un poco esto de lo que decíamos, Claro, lo que hizo. objetivar en base a lo que el alumno puede incorporar. Claro, la cuestión de aprendizaje de ellos. Sí. Claro. En ECO hay como dos partes, si uno quiere, en el desarrollo, digamos, del programa en sí y de la materia en general, donde sí hay una oferta de contenido teórico, obviamente, que los docentes estamos construyendo eso,
pero ellos también participan mucho en digamos, en lo que tiene que ver con los seminarios, por ejemplo, o con la parte en la que ellos son los protagonistas ahí en esa. O bueno, mismo trabajo práctico, por ejemplo, de que llevan adelante ellos en grupos, o juegos de rol, por ejemplo, ¿no? Que tienen que ver donde realmente ellos adoptan el protagonismo en eso y nosotros lo guiamos. Por eso hay como dos partes, no es exclusivamente eso, digamos, centrados en ellos en cuanto a la actitud, digamos, de lo que vayan a hacer, pero sí cada vez más y creo que esto de la virtualidad y el apoyo de las ellos vayan, bueno, acá les dejamos este video, fíjense, y ahí empiezan, ¿no? Sí, 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 sí. Y ellos construyen esa, Sí. o sea, en eso estamos, se está trabajando de actividad. Bien, perfecto. Sí, sí, yo siempre, nosotros hablamos y le decimos que CTS es de ellos, la asignatura de ellos son los que ya está. O sea, si ellos llegan ahí a cuarto año, está capacito de ser docente. Sí, ellos son el centro ahí, ellos preparan su clase, vienen y dan las clases a sus compañeros. Por ahí se nos hace más factible estos trabajos por el número, y recalco el número, no es lo mismo tener 20 alumnos que tener 100 alumnos. Entonces, el trabajo que estamos haciendo el primer año ahora es, sí, como les decía anteriormente, focalizar, hacer hincapié en esos alumnos que son específicos del profesorado, y sí se hace un trabajo, se está intentando a partir del año pasado, un trabajo específico para ellos, ¿sí? Pero es difícil, pero sí, en CTS sí, ellos son el centro. Ellos dan la clase a su compañero, nosotros ya solamente le miramos, corregimos alguna cosa, damos alguna opinión, pero uno aprende mucho ahí a larga uno aprende mucho. Sí, sí, Innovaciones, pero sí. hacer esto de la participación, las cosas que ustedes están aplicando, ustedes las pueden incorporar a la currícula, digamos, a través de una planificación, o esto en el cambio de la currícula, digamos, hacerla explícita. Eso, ¿no? Una cosa es lo implícito y otra cosa es lo explícito. Claro, yo eso creo que se puede, pero experimento en los cambios, ¿no? Pero sobre todo en la parte de, bueno, de definición de tareas, Sí, 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 vamos a todo lo que digamos así. Eso sí que se puede hacer. sí, 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 no, Y en los registros también. Claro, sí, sí, sí. Como puede evaluar, claro, planificación y fase es básico, pero después, a lo mejor a esas rúbricas o otras cosas que uno puede generar para ir registrando estas cosas que son, lo digo, digamos, lo planteo, no sé qué piensan, lo pueden aceptar, ¿no? Pero esto de la evaluación centrada en el estudiante, si vos lo desafías a que exponga cómo se fue el profesor, entonces vos tendrías que tener en esa instancia un registro de nosotros tenemos, ¿no? Pero por ahí lo que es la modificación del plan, por ahí, de manera explícita, Del programa. sí, tenemos que trabajarlo. bien, bien, bien. Prácticas de curricularización de la extensión o de la investigación en su marco de unidad curricular, digamos. Sí, bueno, un poco hablando con la integración que hablaba al principio, ¿no? De las materias, porque presentamos unos proyectos con alumnos que que alumnos participaron, digamos, en esta materia integrando justamente la temática ambiental, que es la que entonces eso se pudo hacer también como contribución en el marco de proyectos, digamos, de investigación, o sea, porque es una temática que también es común, digamos, a eso. Entonces, sí, es algo como, no quiero decir fácil, porque fácil, pero digo, es como que se puede,
Claro, es factible, sí, se puede hacer, pero Sí, Ellos, sí, en el CTS también, sí, sí, en la extensión se hace muy bien. muchísimo. Y eso, vieron que ahora en la nueva normativa de nuestras planificaciones tienen un espacio para poner si tienen proyectos de extensión adherido a la cátedra, tienen solución. Pero en cuanto a la curricularización, vamos un paso más. Es decir, ¿qué le reconocen al alumno que participa en? O sea, bueno, lo evalúan, Eso es. lo toma como algo obligatorio que hacer, Sí, lo ¿cuánto consideran que está curricularizado? Bueno, bueno, por ejemplo, nosotros terminamos en el 2022 un proyecto de extensión que duró todo el año, que las salidas al campo de ese proyecto en sí, que teníamos que ir a ver una laguna salada y demás, incluía estas actividades dentro de lo que es la materia. Claro. Entonces es como, por eso decía, es como que está muy ligado todo, o sea, no solo con esta materia, sino con biología de licenciatura en ciencias biológicas. Entonces, ellos tienen eso como digamos, como una posibilidad de cumplirlo. Claro. sí, nosotros también. Adentro de la Sí, porque es, no, como decía, no sé si es fácil, pero es como inmediato ahí. Los proyectos, sí, muy específicas son sus asignaciones. Es más fácil hablar de estos temas porque la pregunta, la indagación siguiente es, por ejemplo, en su programa, ¿cuánto de ambientalización sí, y de derechos humanos? que trabajamos en eso. Claramente. No, no, por ahí se dificulta, recalco, las de primer año. Sí, con una asignatura como CTS está ahí, puede, es sencillo. Claro, En esta materia eso, Claro, sociedad nuestra, la parte, todo lo que tiene que ver con el mal uso de los recursos naturales, ¿no? O sea, es decir, en el sentido de hacer, bueno, uno de los temas, evaluación de impacto ambiental, un proyecto que se desarrolle, y bueno, y cómo ahí venían los juegos de roles, por ejemplo, como eh, cada uno desde una perspectiva distinta puede contribuir a que se haga un buen uso de esos recursos, ¿sí? Agua, suelo, digamos. Entonces eso es algo claro, derechos humanos, ustedes también toman algo de esa temática o no, o de manera no explícita. no, no, a veces suele salir el tema si se amerita la situación, pero así como explícito. Y el tema ODS, el último de esto, ¿ustedes consideran la inclusión de los ODS en su programa? y sí, Ahora que se cambia el programa. o sea, lo implícito y lo explícito, ¿no? O sea, en nuestra materia está, o sea, lo vemos, a Claro, lo mejor uno no pone en el programa ODS, pero das y das en los contenidos y eso sí, sí, hay que poner, Claro, pero siempre se ve claro, son muchas cosas, desde lo de género hasta esto, que implica, esto coincidimos todos. Claro, Están, claro, pero bueno, hay que escribirlo, que claro, evaluarlo, sí, sí, sí. bueno, desafío. Bueno, pasamos a la categoría 5, ¿vamos bien de tiempo? Estamos espectacular. bien. Prácticas preprofesionales. Considerando para ustedes más fácil la pregunta, porque están más vinculados, están en materias superiores, que lo que ya eran materias inferiores más complicados. ¿Consideran adecuado el planteo del plan de estudio respecto a las prácticas profesionales? Es decir, si tienen suficiente carga horaria, adecuada distribución en el plan, adecuado seguimiento, supervisión, ¿qué saben de esto? Si quieren empezar Es, un poco. por ejemplo, lo que hicimos el año pasado en química inorgánica fue, sí, la distribución de carga está bien, ¿sí? Por ahí lo que hicimos fue se le buscar a estos chicos que eran específicamente de profesorado y ya empezamos a trabajar en ellos, en las prácticas profesionales, porque eh, tenían un temor bárbaro. Imagínate, el primer año dar una clase y eran entre ellos nada más, eran 20.
Entonces trabajamos en eso. Creo que fue el primer año que se hizo eso. Y sí, empezamos a trabajar desde el primer año en esa asignatura a cómo, por ejemplo, ellos elaboraban el material de diapositiva, cómo manejaban los tiempos, cómo manejaban el tono de voz. Y CTS sí, por supuesto, Claro. ya están bastante dichos, si se quiere, en la palabra. O sea, desde ahí vos Sí, considerás entonces que ambas materias, siendo de ciclos distintos, pero aportan en algún punto a la sí, 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 pero eso sale, o sea, yo me encargué, o sea, un profesor en particular se encarga de eso, o sea, no queremos involucrar a varios porque por ahí hay mucho trabajo. Claro. Entonces uno se encarga de eso y va haciendo el seguimiento. Sí, Y eso está, me decías en la planificación, no todavía, de las materias de primero, pero sí de las de... sí, no, CTS sí. Bien, entonces, ¿consideran ustedes, o vos Sí, particularmente, que es el que estoy preguntando, que tienen una suficiente carga horaria, una distribución sí, sí, adecuada sí, sí, sí. en tu caso? Bueno, en eso es como raro porque en realidad la única materia que ellos tienen en el plan digamos, que hable de ambiente así, ecología, en realidad básicamente es la nuestra. O sea, Claro, claro. en cuanto a lo que es la ecología y dar las cosas, por lo menos siempre que tuvimos a los chicos, siempre era ese el mensaje. Entonces, eh, me pasó algunos años de alumnos que eran profesores en colegios ya, ¿sí? En colegios secundarios, y que les podía servir lo que nosotros le dábamos en alguna temática, en particular dentro de la ecología y ambiente, para generar las clases. ¿Sí? O sea, eso nos pasó. En cuanto a la distribución horaria, no tengo tanto conocimiento en cuanto a si realmente les puede, les es, digamos, sí nuestra materia, ¿no? O sea, pero me refiero a las otras Sí, materias, sí, sí. sí les puede dar más para eso. Eh, Desde nuestra materia, yo creo que les sirve los insumos que por ahí le damos para que puedan ejercerlo, ¿no? O sea, bueno, si tenemos que hablar de todo, de toda la formación, sí se necesita más, Claro. ya desde el primer año, es pequeño que nosotros. Tiene que vos estás Sí, aplicando, pero tiene que hacerse formal y extensiva para todas las demás asignaturas, ya que el alumno, como desde el primer año, ya esté formándose, Claro. esté manejando de la estrategia que hablábamos hoy de la inscripción, digamos, como algo, como una normativa aparte, pero que serviría de insumo para empezar a formar un adscrito profesor de la materia de primer año. Sumamente Sí, sí, valioso, sí, ¿no? porque te lo están formando, y porque no puede el alumno llegar al tercer año y recién pararse delante de un aula. No creo que sea lo aconsejable. Ya desde el primer año el alumno tiene que estar parado delante del personal, tiene que sacarse el miedo de estar parado. Porque se pone nervioso, y sí, como todos nos ponemos nerviosos, se pone nervioso. Así cuando tienen que exponer, por ejemplo, en los seminarios, que también es una cuestión ahí de tensión, o sea, entonces, pero no hay otra que perderlo. Con colaboración con la práctica. Sí, 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 con eso. Con los chicos, ¿no? Claro, sí. Y sí, porque vos vas a tercer año y te queda un año más de formación, cuarto año, Y y vos encontraste tu falencia en el tercer año recién, tu falencia en cuanto A la acción. claro. Entonces, mejor si lo encontrás en el primer año, vas trabajando segundo, tercer año, cuarto, y vas a llegar. Bueno, en general, los dos respondieron casi todos, son varias cuestiones, pero ya fueron contestadas en el... Entonces pasamos ahora a la categoría 6 que son las estadísticas estudiantiles. No sé si alcanzaron a ver un poco estos datos que mandamos de inscritos, ingresantes irregulares por año, los graduados de la Corte de 2013 en adelante, la retención estudiantil por año, la cantidad de egresados en tiempo teórico por año dentro de la Corte temporal, porcentaje estudiantil por género, eso es también un tema. Si llegaron a ver algo de esto, ¿qué opiniones o reflexiones les surgen?
Sí, yo vi algunos datos, no traje mi machete, pero, pero te había anotado todo, pero eh, particularmente lo que yo vi ¿Te haya llamado la atención? sí, de los 673, creo que eran, de inscriptos había 167 egresados, una cosa así era la relación. Sí, ¿no? O sea, el número en general. Entonces, eso por un lado. Pero yo digo, en este momento estamos analizando esta carrera, pero creo que nos escapa a otras. ¿No? Entonces, es más bien un repensar de toda la educación y de todas las carreras, porque hay algo que está pasando. Sí. Eh, pero sí, bueno, eso, con respecto al género, sí que hay más mujeres que varones. Eso sí, y bueno, o sea, sí, también para los que son profesorados en sí, pero fíjate, por la química también si querés, pero en biología creo que pasa algo parecido también. Siempre fuimos más mujeres que varones, siempre, sincero, bueno, eso. Pero en química también. Claro, La ingeniería eléctrica, claro, Claro. claro, sí, 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 sí. O las físicas también. Entonces, estos números que tienen que ver con eso, el número de alumnos también, por ejemplo, en general, ¿era esto o lo otro? No, 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 no. Ella no, bueno, porque ya me quiere estudiar. Bueno, y también la disminución de alumnos notoria, digamos, ¿no? O sea, nosotros tuvimos años que teníamos entre 37 y 41 alumnos, desde el 2013 al 2015, más o menos fue eso. Bueno, después de eso empezaron a bajar, o sea, bajó un poco. Después de la pandemia, 9 y 7 fueron los últimos números. Entonces, en una materia que es obligatoria, porque del plan de estudio es obligatoria, entonces, bueno, Último ciclo. del último ciclo se hace. Claro, exactamente, ¿sí? Entonces, entonces, eh, por eso digo, es un llamado a atención general, digamos, esta merma de estudiantes, digamos, en todo. intentar solucionar algo así desde una asignatura o desde un plan, o de modificar un plan, un conjunto de profesores por ahí un poquito complicado. Creo que sí, las reflexiones van más allá, eh, y está bueno que hagamos. En esta instancia está bueno que hagamos esta reflexión. Eh, Nosotros tuvimos el CTS, mantenemos un promedio más o menos, creo que era, si por acá tengo un machete, de 23, ¿sí? Y es el material que nos llega a nosotros de personas, de recursos, muy bueno. Eh, sí. Eh, Son buenos alumnos, que llegan son buenos alumnos. Por ahí en el ingreso este año tuvimos de profesores específicos un número más o menos inscrito de 30 de los cuales más o menos quedaron en carrera o siguieron más o menos 10, 10. O sea, del inscrito total, el profesor tenemos. Profesores puros, porque después tener. Había, estaban inscritos, por ejemplo, en bioquímica y o sea, pero era más o menos ese, pero más del Por ahí 50%. ese número total que vos tomás como Claro, 600, sí. Sí, ahí hay como un Sí, doble claro, de distintas cuestiones, y claramente la parte social. sí, Son muchas cuestiones, me parece, para analizar. sí, No solo sí, la sí, sí. disciplina. Igual viene bien pensar esto que vos decís, si vos en CTS todavía tenés 30, más o menos, Menos. y a vos bajo tanto, ¿qué exigencias son dentro Yo pensaba, de la correlatividad o Sí, llegan todos? sí, Porque debería de última ser el mismo número si están en el último. sí, también. sí, Sería, O que dejen última materia, esa como. la web está más flexibilizada y son esos análisis, Ujú. solo de pensarlo. claro. Sí, sí, sí. Bien,
Última categoría, entonces, estadísticas docentes. Entonces, acá nosotros le mandamos algunos archivos donde habla de la cantidad de docentes con adicional de posgrado, ¿sí? O sea, cuántos doctores hay, relación de cantidad de equipo docente, cantidad de estudiantes por asignatura por año. Y en base a eso, qué opiniones o reflexiones les surgen al respecto, teniendo en cuenta una observación, si llegaron a ver que hizo la profe de Belén Acevedo, que es la directora de la carrera, respecto a que por ahí la relación docente-alumno, si la calculamos tal cual está nominal, digamos, queda muy buena, pero tenemos en cuenta que no todos los docentes de una cátedra, sobre todo en los primeros años, se distribuyen solo para profesorado, sino que se les más. Claro, o que somos claro, somos docentes de otras Hablando de los ciclos superiores, ¿ustedes dan solo para profesores de química? Sí, sí. Y la otra no, en biología también es ciclo superior, de licenciatura de ciencias biológicas. Ah, Sí, 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 los dos. bien. Así que dejan ahí. Y vos, Exclusivamente CTS es de profesorado de química. haciendo ese análisis, ¿qué pensamos de la relación docente-alumno y educación? Bueno, El CTS es la única, hay una profesora encargada. Y yo estoy cumpliendo tareas de Otra cosa. Por eso, por ahí, las horas de dedicación no son tan elevadas, si quieren ser. Trabajamos eh, como podemos, ¿sí? La hacemos como podemos y dentro de eso lo hacemos, creo, bastante bien. Tiene la una. El inconveniente que tenemos es que la asignatura te brinda tanta riqueza para trabajar que podríamos hacer cosas mejores y, o más cosas, no sé si mejores, más cosas podríamos hacer. Quizás se necesitaría uno o dos docentes más para hacer más trabajo. Para hacerlo, sí, sí, sí. hay un profesor responsable, que soy yo, digamos, por concursos, y una FTP contratada. Esa es la estructura de la asignatura hoy, digamos, eh, y sí, hoy, porque antes éramos dos nomás, estaba el responsable. Y siempre nos fue bastante bien con el número de alumnos y demás, porque digo, el año que más tuvimos en este periodo, digamos, 2013 a 2023, fueron 4.000 alumnos. Entonces, eh, siempre nos manejamos bien. Lo que pasa es que ese profesor responsable también es profesor y es muy complicado para sus historias, o sea, más allá que dicta temas, digamos, específicos de esta materia, el grueso siempre nos queda un poco, y nos queda, los LP, claro, los auxiliares, demás, y cosas. Pero no tuvimos mayores problemas, digamos, entre teorías y prácticas en ese sentido. De todos modos, yo creo conveniente que se podría, entre comillas, legalizar o oficializar, digamos, un cargo realmente donde puedan de profesora, segundo, lo que sea, en esa asignatura. O sea, para que quede como estructuradita, digamos, la materia, entonces no haya La estructura de la carrera. de la carrera y de la materia en particular, digamos, ¿no? O sea, entonces con eso creo que uno puede armar. Los tres somos doctores, los que estamos ahí, o sea, dentro de la asignatura, y eso, mirando un poquito todo lo que viera, creo que eran 88 docentes, si no hice mal el cálculo del filtro, y creo que de esos, más o menos 80 éramos con título de doctorado y especialista. Lo que vi, es lo que yo vi que está re bueno. Por lo menos había algunas celdas vacías, pero no sé si era porque faltaban datos o porque no hicieron posgrado, eso la verdad que no lo sé. Pero creo que está bien y también todo el sistema universitario general nos está llevando a la posgrado. Eso es algo que creo que digamos, si hay algunos huequitos, se van a ir. Se van a ir. Sí, se van a ir sanando. Bueno, bien, damos por terminada entonces la entrevista. Estuvimos muy bien, ¿no?